Buenas tardes, Dios les bendiga. Les saluda su hermano Rogelio Tristán. Hoy traigo una nueva lección con la iglesia del Nazareno East Side de Mattoon, Illinois. Hoy tenemos la lección número 25 que se titula Una profecía para hoy. Seguimos estudiando los profetas menores. El libro es el número 9, El Sendero de la Verdad. Y como les digo, la lección es la número 25, que se titula Una profecía para hoy, preparada por nuestro hermano pastor Walter Rodríguez de Uruguay. El propósito, bueno, perdón, primeramente el versículo para memorizar se encuentra en Zacarías, es el libro que estamos estudiando, el libro de Zacarías, y se encuentra en Zacarías capítulo 1, versículo 3. Y dice: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Zacarías 1:3 es la segunda parte del versículo. El propósito de la lección es que nosotros como alumnos podamos conocer el amor, la misericordia y la santidad de Dios al relacionarse con su pueblo. Nuestro hermano Walter Rodríguez de Uruguay nos preparó esta introducción y toda esta lección, y dice que es probable que algunas de las personas en la clase seamos inmigrantes o que hayan tenido la experiencia de vivir fuera de su lugar de origen, ya sea que se han mudado de una localidad a otra dentro del mismo país o que han emigrado de un país a otro. Dice que en nuestros días hay millones de personas que no viven en el lugar donde nacieron. Algunas se han mudado para poder estudiar, muchos otros emigran buscando oportunidades para vivir mejor, y otros se mudaron por cuestiones políticas o sociales. Hay de todo, ¿verdad? También tenemos en el mundo un enorme número de personas que tienen que huir de sus lugares y de sus países para salvar sus vidas, alojados en campos de refugiados hasta que puedan ser admitidos en otros países como refugiados. Y sí, hay muchas de estas cosas todavía hoy en el mundo. Se vive así, ¿va? Muchos emigramos buscando mejor calidad de vida y mejores oportunidades. Dice que dentro de los desplazados están aquellos que son víctimas del tráfico de personas, que por la fuerza o con engaño son secuestrados para ser esclavos. Se dice que especialmente las mujeres para ser explotadas como trabajadoras sexuales. Tal vez en nuestra comunidad existe este problema. Así que como cristianos debemos abordar y bajo la dirección de Dios buscar formas adecuadas de mostrar el amor del Señor en semejantes circunstancias. Nosotros como cristianos debemos demostrar ese amor de Dios hacia esas personas que están pasando por momentos difíciles. Mostrarles que Dios no se olvida de nadie. Al contrario, nosotros nos olvidamos de Dios. Y eso es verdad, muchas veces nosotros somos los que nos olvidamos de Dios. Dice que aquí el pastor Walter Rodríguez me pida a sus alumnos que cuenten brevemente algunas de las experiencias positivas y también negativas de ser migrantes. Pídeles que expliquen la razón por la cual tuvieron que salir de sus lugares de nacimiento. Esto ya es algo personal en lo que no me voy a meter. Yo podría dar ahorita una explicación de lo mío, pero no me quiero alargar tanto porque hay que seguir con esta lección y pues yo claramente aquí vienen preguntas. Dice: ¿cómo fue la partida de su lugar? ¿Pudieron regresar? ¿Tuvieron que aprender otro idioma? ¿Tuvieron que aprender nuevos estilos de vida? ¿Cómo fueron recibidos? ¿Fueron bienvenidos? ¿Fueron rechazados o discriminados? Y si volvieron, dice, y si volvieron, ¿cómo fue ese regreso? Bueno, no me voy a meter tanto en eso porque hoy estoy aquí desde mi casa por causas de fuerza mayor. No se pudo hacer esta lección en la iglesia y pues aquí estoy desde mi casa. Y dice que Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Fue escrito entre los años 520 y 518 a.C., cuando Zorobabel era gobernador de Judá, nombrado por el emperador Ciro de Persia, y estaba acompañado por el sumo sacerdote Josué. Este libro de Zacarías está claramente dividido en dos partes. La primera abarca los capítulos 1 y 8 y la segunda los capítulos 9 y 14.
Dice que es el libro más extenso de los profetas menores, aunque hay alguna controversia sobre el autor, especialmente en la segunda parte. Y tradicionalmente se acepta que Zacarías es el autor de todo el libro. Como sabemos, Zacarías ¿cómo se dice? Contemporáneo de Ageo, y sus predicaciones se desenvuelve en el mismo ambiente de dificultades que la del propio profeta Ageo. Su preocupación principal es también la de la determinación de las obras del templo como preámbulo de la restauración mesiánica. Fíjense, aquí tengo esto, dice, Martín Lutero lo calificó como la quinta esencia de la profecía, por la cantidad y la calidad de las profecías que contiene, por la actualidad de su mensaje de llamamiento a volverse a Dios, por su enfoque apocalíptico y su profecía que va más allá de la época en la que le tocó vivir. O sea que también hoy también nos toca a nosotros mucho de esto, que todavía está por cumplirse. Dice que, a ver, permítanme, dice, de hecho es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento, unas 40 veces se menciona parte del profeta Zacarías en el Nuevo Testamento. Esto se debe especialmente al hecho de que el libro es plenamente mesiánico, el más cristocéntrico de todos los profetas menores. Bueno, esto es una pequeña introducción a lo que es el libro de Zacarías. Como todos sabemos, ya lo leímos, contemporáneo de Ageo. Su predicación es sobre la obra del templo, la reedificación del templo. Y vamos a ver el primer punto. El primer punto de esta lección es el comienzo de un nuevo día. Y dice que existen explicaciones políticas y militares sobre los acontecimientos que ocurrieron en Medio Oriente en la época en que fueron conquistados los reinos del norte de Israel y del sur Judá por potencias extranjeras, así como los 3 cautiverios del pueblo judío. Como todos saben, el pueblo judío fue exiliado cuando fue conquistado por Nabucodonosor, el rey babilonio. Después Ciro de Persia fue quien conquistó al pueblo neobabilónico, y él llevó otra clase de política sobre los pueblos que estaban tomados en exilio, y él hizo que les dio la oportunidad de que regresaran a sus tierras, de que restauraran todos ¿cómo se dice? Sus cultos y todas esas adoraciones a sus dioses. Y entonces dice, pero desde el punto de vista de la relación de Dios con su pueblo, el relato bíblico subraya el castigo por la desobediencia del pueblo al romper el pacto que habían hecho con Dios. Los gobernantes judíos desoyeron lo que Dios les dijo, por medio de los profetas. Por esta razón el pueblo fue llevado al cautiverio por el emperador Nabucodonosor, y la ciudad quedó destruida, lo mismo que el templo de Jerusalén. Igual yo pienso que hoy en día nosotros también muchas veces nos hacemos de oídos sordos, no escuchamos cuando Dios nos llama, lo que Dios nos dice, y cuando vienen las consecuencias, siempre nos preguntamos el por qué yo, el por qué esto me pasa a mí. Pero es realmente porque no escuchamos la palabra, no escuchamos a Dios, no ponemos atención a lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice que para el tiempo del profeta Zacarías, Dios se propuso restaurar la relación con el pueblo. Es así que Ciro, emperador persa, en el año 538 a.C., publicó un edicto que liberó al pueblo judío de un cautiverio que había durado más de 70 años. Esto es lo que yo les explicaba, de que cuando Ciro conquista el imperio neobabilónico, él llega con una nueva política para que esos pueblos que se encuentran en cautiverio sean liberados, puedan regresar a sus tierras, como ya les dije, volver a tener sus cultos, volver a adorar a sus dioses, aunque con todavía ciertas restricciones. Dice, un grupo de los cautivos regresó a Jerusalén con el propósito de reconstruir la ciudad y especialmente el templo de Jehová.
Ciro dice que Ciro no solamente les dio la autorización, dice, sino que les dio materiales en abundancia y alimentos para comenzar la obra. Y esto fue obra de Dios. Dios puso esto en el corazón de Ciro para que se fuera a, a reconstruir el pueblo, a reedificar el templo y el pueblo, la ciudad. Dice, ellos comenzaron a trabajar con entusiasmo y lograron poner los cimientos del templo. Pero luego de un tiempo, los pueblos vecinos lograron que el emperador Artajerjes de Persia diera la orden de interrumpir la construcción hasta una nueva orden. Imagínense, siempre hay cosas en las que el enemigo se interpone para que, siempre hay cosas en las que el enemigo se interpone para que no cumplamos los propósitos de Dios, pero Dios siempre tiene un plan y su plan es perfecto. Entonces, no importa lo que el enemigo haga, si uno confía en Dios, uno puede cumplir sus propósitos. Dice que con seguridad la vida de los que regresaron fue difícil, pues generalmente la tarea de los pioneros no es sencilla y los obstáculos lograron que el entusiasmo de ellos comenzara a sumarse y pues la obra de reconstrucción empezó a disminuir. ¿Por qué? Porque había cosas que les impedían el seguir con la construcción, el cumplir los propósitos. Dice, unos cuantos años después, en el año 520 a.C., cuando el emperador era Darío, el profeta Ageo, y 2 meses después el profeta y sacerdote Zacarías comenzaron a predicar al pueblo y ambos se dedicaron a estimularlo para terminar la reconstrucción del templo y de la ciudad. Y Esdras 6:14 nos dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y acabaron por orden del Dios de Israel y por el mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Qué importante es esto. Y acabaron por orden del Dios de Israel. Dios siempre tiene la última palabra en todo. En todo. No importa lo que nos obstruya, lo que nos pongan lo que se ponga de traba. Si nosotros confiamos en Dios, sabemos que podemos cumplir todo porque Dios tiene la última palabra. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, podemos cumplir cualquier propósito que tengamos como propósito. Dice que Zacarías tuvo la misma visión que Ageo. Era muy importante terminar el templo para fortalecer la fe del pueblo. Sin embargo, había otros asuntos muy importantes a los que debían prestar atención. Y sí, fíjense, nosotros muchas veces en nuestra vida personal hacemos nuestros planes, tenemos metas que queremos cumplir, pero muchas veces nos olvidamos de la relación con Dios. Y aquí es algo importante porque dice, como por ejemplo la relación personal y como pueblo con Dios, quienes estaba abriendo una nueva oportunidad para vivir en paz y prosperar. O sea que a nosotros también nos pasa lo mismo, así como la historia se repite siempre en la Biblia, siempre hay desobediencia, Dios te llama, te dice qué es lo que Él quiere de ti y tú desobedeces y luego cuando te alcanzan todas esas consecuencias de la desobediencia, dices, ay, ahora sí necesito de Dios y cosas así, pero Dios es misericordioso y entonces Dios te perdona y Dios te libra de los males, pero igualmente se vuelve a repetir la historia. Muchas veces volvemos a caer en lo mismo. Entonces, ante cualquier circunstancia debemos de siempre tener una buena relación con Dios, prestarle atención a eso, ponerlo como prioridad, porque dice, Zacarías les señaló que si eran fieles, había un futuro maravilloso y brillante que no tendría fecha de caducidad. Bueno, yo he escuchado que la gente dice, en vida solo hay una y hay que vivirla, hay que gozarla. Entonces, nosotros todos como humanos tenemos fecha de caducidad. Un día vamos a morir. Pero a lo que yo me refiero cuando yo digo de este dicho, de que la gente dice, no, pues es que vida solo hay una, hay que gozarla. Uno como cristiano, uno también se puede gozar mucho en Cristo. Uno puede gozar mucho de esta vida en Cristo. Pero lo que ellos no entienden es que
uno tiene fecha de caducidad, pero hay otra vida después de esta, y esa es la vida que Dios nos ofrece, la vida eterna que solo Jesucristo, que solo en Jesucristo tenemos. Pero como sabemos, siempre está todo condicionado a una obediencia y a una fidelidad a seguir a Cristo. Entonces uno tiene que poner como prioridad esa relación con Dios. El segundo punto dice que era necesario restaurar la relación, o sea, la relación con Dios. Y dice en la primera parte, en Zacarías, el libro de Zacarías, de los capítulos del 1 al 8, Zacarías comienza con un llamado de arrepentimiento. ¿Y qué es lo que nos dice el versículo para memorizar? Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 1, versículo 3. Esta es la segunda parte del versículo. Dice, en este llamado están contenidos los elementos del acuerdo que Dios le ofreció al pueblo en repetidas oportunidades y que sigue ofreciendo a sus seguidores aún hoy, un pacto basado en el amor y la fidelidad. Y sí, dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Dios quiere que nosotros lo obedezcamos, porque Él tiene grandes promesas. Él nos ha prometido una vida nueva, vida de prosperidad, de paz. Pero siempre, y cuando digo de prosperidad no me refiero siempre a lo material, sino que espiritualmente somos mejores personas, tenemos un cambio radical, si nos lo proponemos y si buscamos bien de Dios. Entonces, esas son las más grandes, los más grandes tesoros que podemos encontrar en todo lo que es la relación con Dios, el que Él nos ofrece tener paz, ser mejor espiritualmente, ser una persona realmente buena, pero tenemos que mostrar ese amor y esa fidelidad para Dios, y estos son los elementos en los que están contenidos aquí en esta promesa. Pero como decimos, siempre hay algo que pues que nos obstruye, pero en repetidas oportunidades se nos sigue ofreciendo. Dice, esto es lo que dice el pastor Walter Rodríguez. Dice que parece que Dios nos dice, parece decir, pongámonos de acuerdo, abandonen esa penosa costumbre que tienen de ser rebeldes, de no prestar atención a mis enseñanzas para que yo los conduzca por un camino mucho mejor. Imagínense, y si es verdad, es lo que Dios nos dice. O sea, pon atención, necesitas tener un buen oído, para cuando yo te llame, porque yo soy el camino, la verdad de la vida, dice Jesús. Entonces este es el verdadero camino, el mejor camino que podemos seguir. Dice, esta invitación amorosa al compromiso serio se repite a través de toda la Biblia. Y en toda la Biblia, cuando leemos la Biblia, en todas partes podemos encontrar ese llamado. Y yo les voy a leer lo que nos dice Zacarías 7:12, porque es importante ver por qué era tan necesario restaurar la relación de Dios con su pueblo. Y fíjense lo que nos dice Zacarías capítulo 7, versículo 12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué nos dice que pusieron su corazón como diamante? No porque brillara y dijeras tú, ay, es precioso el corazón, no. El diamante en los tiempos del Antiguo Testamento era uno de los materiales más duros. Entonces así es como el pueblo de Dios, y hoy lo seguimos muchas veces teniendo, tenemos un corazón muy duro. Nos endurecemos tanto que no escuchamos y no escuchamos y no escuchamos. Y como les digo, vienen las consecuencias, nos alcanzan las consecuencias de nuestros actos malos y nos estamos quejando. Miren, el ser cristiano no quiere decir que todo se te va a arreglar. Somos humanos, tenemos malos pensamientos, nos enojamos, muchas veces maldecimos, o hablamos malas palabras,
toda clase de cosas, toda clase de pecado. Entonces, por eso es importante, por eso es necesario restaurar nuestra relación con Dios, no endurecer nuestro corazón, no ponerlo como ese diamante duro, sino que darle entrada a nuestro Señor Jesucristo, que Él cambie por completamente nuestras vidas. Dice, en el segundo mensaje, Zacarías mencionó 8 visiones, probablemente todas estas presentadas en la misma ocasión. El profeta arregló sus puntos en forma de alegorías que comunicaran el mensaje en un lenguaje apocalíptico. Este lenguaje se fue muy popular en la época posterior al exilio. Dice, el tema del templo era muy importante para Zacarías, pero en esta serie de visiones él enfatizó la purificación externa. Esto se encuentra en los cuernos y los carpinteros, en el capítulo 1, los versículos 18 al 21. Dice que habría obstáculos, sin embargo, Dios provee la ayuda que el pueblo necesita para lograr la reconstrucción al mismo tiempo. Dice, no, perdón, para lograr la reconstrucción, y al mismo tiempo nos señala una purificación interna. O sea, lo que nos está diciendo aquí, porque esto se refiere a la mujer en la Efa, en el capítulo 5, versículos del 5 al 7, lo que se está refiriendo aquí es que nosotros hoy en día tenemos también que purificar este templo, el corazón. Este es el templo de Dios hoy en día. Entonces nosotros no podemos solo demostrar que somos seguidores de Cristo, de Dios, solo en los domingos, en el culto del domingo, solo de forma externa, sino que también interna. Hay que purificar nuestro corazón, hay que recordar que siempre habrá obstáculos, pero Dios nos provee la ayuda. O sea, que cualquier prueba que tengas del enemigo, confía en Dios. Dios siempre está ahí y Dios siempre te va a ayudar. Y aquí se mira en toda la Biblia cómo Dios hace grandes maravillas. Entonces, dice, volviendo al primer mensaje de arrepentimiento, Zacarías habla de la necesidad de abandonar el pecado. Y esto es en lo que seguimos. O sea, uno quiere tener una buena relación con Dios, pero hay que abandonar todas las cosas malas. Hay, ¿cómo se dice? Hay personas que dicen, no, es que yo no soy tan malo, aquel hace peores cosas. Todos, a los ojos de Dios somos malos, somos pecadores. Entonces tenemos que abandonar el pecado. Este es el primer mensaje que trajo Zacarías al pueblo de Dios y es el mensaje más, que nosotros más nos tenemos que repetir para nosotros mismos, el dejar las cosas malas. Si uno quiere realmente vivir y conocer el amor, la voluntad de Dios, todo lo que son sus bendiciones, hay que abandonar todo lo malo. Dice, la construcción del templo significa y realiza otros bienes. Remoción de la culpa. Capítulo 3, versículo 9. Yo les voy a leer este versículo que se encuentra en el capítulo 3 y es el versículo 9 y dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Cuál es esa? ¿Qué es a lo que se refiere aquí? ¿Cuál es esa piedra? Esa piedra es otro nombre que se le da a nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra angular. En él está toda la sabiduría. Él tiene todo el conocimiento. Entonces dice que Él quitará el pecado en un día y eso lo cumplió cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. Dice que también habría paz ciudadana, o sea que ya no habría enojos, ya no va a haber enojos, ya no va a haber ¿cómo se dice? Porque estas visiones, fíjense, son 8, pero las 5 primeras visiones son de esperanza, de consuelo y de apoyo, y las últimas 3 son de juicio. Entonces, a lo que vamos aquí con estas visiones es de que
se refiere a que unas ya se cumplieron y otras están por cumplirse. Eso de la paz ciudadana, pues yo no creo que la haya ahorita, porque miren cómo vivimos. Entonces ya cuando nuestro Señor Jesucristo tenga su segunda venida, vuelva y derrote al anticristo y tenga el reino milenial, entonces ahí es cuando va a haber esa paz ciudadana. ¿Por qué? Porque todos vamos a convivir en paz, todos vamos a estar en armonía. Bueno, eso es lo que yo creo, porque hay cosas que todavía no se han cumplido. Dice la concordia de los poderes. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, él es el único, Él es el que va a, Él es nuestro, como quien dice, Él es el Rey, Él es el Señor de señores, el que va a reinar por siempre, dice. Hay fertilidad de los campos y la atracción universal. En esto de la atracción universal, perdón, la paz ciudadana está en el versículo 10 del mismo capítulo 3. La concordia de los poderes, el capítulo 6, versículo 13. La fertilidad de los campos está en el capítulo 8 de los versículos 11 y 12. Y la atracción universal es el 8 de los capítulos 20 al 23. Y en esto podemos ver que cómo Dios va, como nuestro Señor Jesucristo va a cumplir todo esto en su segunda venida. ¿Por qué? Porque cuando Él ya, cuando tengamos este reino milenial, va a haber tanta paz que va a haber muchos otros países, otras personas van a ir también a Jerusalén a buscar el favor de Dios. Entonces dice, la construcción del templo significaba todas estas cosas. Significa y realiza otros bienes. Bueno, el tercer punto, el trabajo duro no es todo. Y veamos por qué. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto se encuentra en el capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. O sea que dice que ni la fuerza militar, ni el poder político, ni la fortaleza humana pueden realizar la obra de Dios. Solo podemos lograr los propósitos de Dios si somos capacitados por el Espíritu Santo. Fíjense, Jesús comenzó su ministerio terrenal en el poder del Espíritu y la iglesia fue capacitada para comenzar su misión cuando Jesús envió el Espíritu Santo el día de Pentecostés para llenar a sus seguidores. Entonces, no es ni por la fuerza política, no es con nada de eso, porque aquí lo dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que nosotros para cumplir cualquier propósito, no siempre ocupamos trabajar duro, sino que tenemos que tener ¿cómo se dice? La dirección de Dios. Tenemos que estar en buena comunión con Dios para ser dirigidos por su Espíritu Santo, tener esa absoluta confianza de que Dios está con nosotros. O sea que también debemos de, ¿cómo se dice?, de tener esa dependencia de Dios junto al trabajo esforzado y perseverante. Este es el camino, el perseverar, el tener confianza en Dios, en que Dios está con nosotros. El pueblo de Israel, en ese tiempo, ellos pensaron que solo con trabajar duro, lograrían los propósitos, pero no, hay que también tener una buena comunión con Dios, no dejar pasar eso, porque aquí nos dice, sin embargo la palabra, perdón, se me hace que me adelanté mucho, voy bien, entonces, como les digo, muy fácilmente hoy olvidamos que somos instrumentos en las manos de Dios y comenzamos a apropiarnos de la tarea que Él nos ha encomendado y la posibilidad del éxito se reduce a nuestras habilidades y nuestros recursos cuando es nuestro Señor y Dios quien provee dirección y nos guía hacia lo que necesitamos. Y sí, muchas veces creemos que es por nuestro propio esfuerzo, que porque nosotros trabajamos duro, que porque nosotros somos autosuficientes, pero no es así.
No debemos de olvidarnos que, como dice aquí, Dios, solo nuestro Señor, solo cuando es nuestro Señor y Dios quien provee dirección y nos guía hacia lo que necesitamos, es cuando podemos cumplir todos estos propósitos. No olvidarnos que dependemos de Dios. Por eso se dice que es una profecía para hoy, porque hoy nosotros también, así como en tiempos del Antiguo Testamento ellos desobedecían, hoy nosotros también, y nos volvemos o nos creemos, perdón, no nos volvemos, nos creemos que somos autosuficientes para todo, y no es así. Tenemos que depender de Dios, tenemos que tener esa dirección de Él. Dice, es posible que en alguna de las etapas de las cosas no se vean como esperamos, pero repetidas veces Zacarías nos estimula a mirar más allá de las circunstancias y ver con ojos de fe lo que Él va a hacer si perseveramos y no desmayamos. O sea que cuando tú estés en algún trabajo o propósito de Dios y tú mires que el resultado no es el que tú esperas, confía en Dios. Confía en Dios. Dios tiene un propósito y mira siempre más allá de lo que en ese momento está pasando. Si tú confías en Dios, Dios va a ayudarte si perseveras en oración, en estudio de la palabra, en una buena relación con Dios. Nosotros sabemos que las bendiciones llegan, y entonces es cuando conocemos ese verdadero amor de Dios, esas verdaderas bendiciones y la misericordia que Dios tiene para con nosotros. El último punto, el número 4, dice, profecía de una esperanza real. La segunda parte del libro de Zacarías, que abarca de los capítulos 9 al 14, es notoriamente distinta a los primeros 8 capítulos. Fíjense. Dice, algunos comentaristas piensan que esta última parte fue escrita por el profeta sobre el final de su vida, mientras que la primera está claramente identificada con la juventud de Zacarías. Dice, esta sección incluye varios pasajes que fácilmente se vinculan al ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 9, se menciona cómo llegará a Jerusalén el nuevo rey de Sión. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Otras referencias interesantes aparece en el capítulo 12, versículo 10. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y el capítulo 13, perdón, versículo 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis enemigos. O sea, aquí ya estamos hablando de una dice una profecía de una esperanza real. O sea, hay cosas que ya se han cumplido y otras que estamos por ver que se van a cumplir, pero Dios ya, nuestro Señor Jesucristo ya ha cumplido algunas de estas. Dice, el tono de estos capítulos es de esperanza y restauración para el pueblo de Dios. Vendrá un nuevo tiempo de prosperidad material y de renovación espiritual. Vamos a ver el ejemplo. Dice, en la primera parte de Zacarías 12:10, del capítulo 12, versículo 10, que ya citamos, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Estos buenos tiempos son para todos aquellos que reconozcan y adoren a Jehová. Y sí, si hoy tú quieres tener ese espíritu, reconoce que Dios es el único que merece adoración, es el único rey de reyes, y todo esto, todas estas cosas que se nos prometen se nos van a cumplir, pero como decimos, hay que arrepentirnos. Y fíjense, aquí viene una parte muy, muy importante. Dice, la misericordia de Dios para un pueblo rebelde como este está más allá de nuestra comprensión. En toda la Biblia Dios se revela amoroso y dispuesto a perdonar. Y es verdad, porque como ya lo dijimos, muchas veces nosotros creemos que no somos tan malos, o muchas veces somos, por decir, personas que no creemos, y vemos que alguien se convierte, que era malo, y,
¿Y cómo Dios pudo perdonar a esa persona si era de lo peor? Pero como dice aquí, esto va más allá de nuestra comprensión. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no puedes comprender esto. Tú siempre vas a decir, ay, pero si él era de lo peor, o sea, ¿cómo? No, todos somos, como lo dije ya, todos somos iguales ante los ojos de Dios, somos malos cuando no estamos en sus caminos, cuando no hemos aceptado a Cristo. Y fíjense lo que dice mi camisa, you all need Jesus. Y sí, es todo lo que necesitamos a Jesús para poder comprender esto. Dice, aunque la relación de amor y amistad con su pueblo está condicionada al arrepentimiento y con una conducta de fidelidad. Y sí, porque si tú quieres conocer ese amor y ese perdón de Dios, arrepiéntete y sé fiel a su palabra. Este mensaje dice que nos aparece claramente en toda la Biblia. Hay esperanza. El Padre perdonador está esperando a sus hijos. Dice que sus hijos vuelvan arrepentidos, dispuestos a seguir con alegría y fidelidad sus enseñanzas. Permítanme un segundito. Ya vengo. Perdón, perdonen la distracción. Tenía a mis perros afuera y los tuve que meter. Ya me estaba pidiendo que lo metiera. Bueno, prosigamos, dice. Aunque la bendición de Dios llega a buenos y malos, Él tiene un trato amoroso y particular con sus hijos. Constantemente los estimula a perseverar, a confiar y a buscar continuamente hacer aquello que le agrada a Él. Y dice, la bendición de Dios llega a buenos y malos. Muchas veces pensamos, oye, que hay personas que no son creyentes y que prosperan más que uno, pero hay que entender que Dios se maneja de muchas formas y no siempre nos va a dar de igual manera porque hay propósitos en Dios y cuando Él cree que hay cosas que no podemos tener porque hay cosas que nos pueden después llevar ¿cómo se dice? A fallar, pues simple y sencillamente no las vamos a tener, pero hay que estar contentos porque Dios es amoroso, Él tiene un trato amoroso para con nosotros, aunque tú digas, no estoy realmente en abundancia de bienes materiales, acuérdate que tienes a Dios, que tienes a Jesús en tu corazón y que Él va a proveer lo justo, lo que necesitas, eh, porque Él es así, Él es justo, Él es amoroso y Él te va a ayudar, aunque tú pienses que no, Él está contigo. Dice entonces que solamente tenemos que perseverar y confiar. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice, por otro lado, nos enseña a mirar más allá de las circunstancias que estemos atravesando para ver que la bendición, la paz y el disfrutar de la vida están atados al cuidado de nuestra relación con Él. Sí, es verdad, nos enseña a mirar más allá de las circunstancias porque mm, puedes tener algún problema. He tenido muchos y hay veces que me desanimo y digo, ¿por qué? Pero después me pongo a pensar, medito en lo que Dios me dice en su palabra y digo yo, ok, hay un propósito, hay una razón por la que estoy pasando por esto y tengo que ver más allá de este problema. Y ver más allá de este problema es ver a Jesús, ver a Dios, es saber que Él va a ayudarte, pero quiere que te relaciones más con Él. A lo mejor estás descuidando alguna parte de esa relación y es por eso que tienes una llamada de atención. Dice, en tiempos como estos, cuando hablamos tanto de sentir en la adoración, escuchamos poco de lo que Dios espera de nosotros. Y sí, porque nosotros tenemos que dar un buen ejemplo para las demás personas. Tenemos que demostrarle a Dios que realmente estamos siendo fieles, que realmente estamos siguiendo sus caminos, no solo expresarlo exteriormente, sino interiormente, y hay que expresarlo también con otras personas, hay que tener
buen ejemplo para los demás pues preocuparnos por los que están en necesidad. Dice aquí, dice, cuando se identifica tanto la salvación como la entera santificación con experiencias emotivas, necesitamos hablar más del testimonio de nuestra conducta de vida cristiana. Sí, es lo que estamos diciendo, hay que realmente expresarlo, necesitamos más dar ese testimonio, pero dar un buen testimonio, no, no hay que poner malos ejemplos, no hay que poner malos ejemplos, hay que dar un buen testimonio, ese testimonio viviendo una vida cristiana sana. Dice que aquí, dice, Ralph Early dice, el libro se cierra con una imagen de la santidad triunfante. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Lo mismo se leía en la mitra del sumo sacerdote. Dice, la santidad ya no es algo sacerdotal, sino que llega a todos los aspectos de la vida y a todas las personas. O sea que no solamente un sacerdote, un pastor tiene que ser santo, sino que todos realmente tenemos que ser santos. Y al decir santos es que todos tenemos que dejar lo malo, separarnos para Dios. Y esa es la forma en que nos vamos a santificar. Como dijimos, el dejar todo pecado, el dejar todo pecado, el dejar toda mala costumbre y demostrar ese amor, ese amor y esa misericordia de Dios hacia todas las personas. Entonces, ya no es solamente que el pastor tenga que ser santo, el sacerdote tenga que ser santo, es para todas las personas, todos tenemos que estar santificados, separados para Dios. La conclusión de esto es, en las profecías de Zacarías, primeramente dirigidas a un pueblo en reconstrucción, hay excelentes lecciones para la vida del creyente de hoy. Sí, una de ellas es que debemos ejercitar continuamente la fe y estar enfocados en lo que Dios quiere. ¿Cómo ejercitamos la fe? Hay que leer la palabra, hay que estudiarla, hay que orar para que Dios nos vaya revelando cuál es esa voluntad que Dios tiene para nosotros, cuáles son esos propósitos, y esa es la forma de ejercitarnos, orando mucho, leyendo la palabra. Y dice, entendiendo que las dificultades que padecen aquellos que están haciendo la voluntad de Dios son simplemente elementos que el enemigo usa para distraer y debilitar al pueblo de Dios. Y si el enemigo no descansa, el enemigo siempre nos va a poner trabas. Acordémonos que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra potestades. Entonces, si a ti una persona te dice algo, recuerda, muéstrale el amor de Dios. ¿Por qué? Porque así como uno es el instrumento de Dios para cumplir propósitos en el reino, acordémonos que cuando una persona no está en Cristo, el diablo la utiliza, el enemigo la utiliza para que nos haga tropezar, pero acordémonos que no son las personas, es el enemigo el que nos está exponiendo esos trabas. Dios me los bendiga, espero que hayamos entendido algo, que hayamos aprendido más bien algo, y pues espero que me haya explicado bien en esto, y pues los veo en la próxima y que Dios me los bendiga. Hasta pronto.